¿Cuántos creen y saben que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Cuántos están seguros que Él resucitó de entre los muertos? Y quiero que leamos una de las historias breves e inmortales de la Biblia, una de las historias breves e inmortales del mundo. Un acontecimiento que sucedió en un día como hoy, en un día de Pascua, y fue la resurrección del Señor Jesús. Cuando leemos nosotros los evangelios sinópticos, vamos a encontrar una serie de detalles, de acontecimientos que sucedieron en momentos previos y en momentos posteriores a la resurrección del Señor. En los evangelios están narrando una serie de acontecimientos bien importantes, como fue la misma resurrección del Señor, los personajes que rodearon todo este tema de la resurrección, las mujeres, los apóstoles y los romanos, los fariseos y los saduceos de aquel tiempo, que era la casta religiosa de la época. Todo eso, esos personajes que estaban ahí inmersos en medio de toda este hecho tan tremendo como fue la resurrección. Y en Lucas capítulo 24 no se escapan dos personajes también que iban por un camino llamado el camino de Emaús. Un camino de Emaús, el camino de Emaús. Y quiero que hagamos una lectura de ese texto para poder entrar en contexto. ¿De acuerdo? Porque no hay texto sin contexto. Lucas 24, esa misma narración, pero muy breve, la encuentran ustedes en Marcos 16, 12 al 13. Es muy breve, son 2 versículos, pero Lucas se da la tarea de explicarnos todos los detalles en ese camino de Emaús. Esto no sé cuántas veces he compartido esto en algunos lugares o acá, pero quiero que lo leamos ahora, versículo 13. Vamos a leerlo como es una lectura, de pronto para muchos larga, para otros más corta, pero vamos a hacerlo de manera antifonal. Yo leo uno, ustedes leerán el otro en la Reina Valera. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Vuélvanlo a leer, por favor. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios por su palabra? Amén. Este texto, como les decía ahora, es una de las historias breves e inmortales. Estas historias que permanecen en la historia de la humanidad, que se mencionan, que se predican, que se disertan sobre ellas. Y como les decía ahora, esta historia sucede en un día como el de hoy, que fue el día de la resurrección. Un domingo el Señor resucitó de entre los muertos. Y podríamos decir que es la única tumba que está vacía. La única tumba vacía y que permaneció vacía y permanece vacía es la tumba donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque ni la muerte lo pudo retener, ni la tumba lo pudo retener. Por esa razón es que necesitamos entender este asunto de la resurrección del Señor. Como aquellos dos discípulos en el camino de Emaús, que solamente el autor del evangelio, que es Lucas, habla solamente de uno solo, el nombre de uno solo. ¿Notan ustedes? Pero son dos los que van por el camino de Emaús. Esas dos personas representan a millones de personas en el mundo que están experimentando frustración, desilusión y desesperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez frustraciones, desilusiones y desesperanzas? Creo que todos me podrían decir: en algún momento de mi vida yo he experimentado eso. Los que caminan hacia la desesperanza, en lugar de caminar hacia un nuevo amanecer. Estos dos nos hablan de millones de personas que no saben que pueden recuperar sus sueños, pero que van por el camino de la vida como aquellos discípulos, hablando entre sí de los últimos acontecimientos, las últimas noticias, pero sin embargo sufriendo desánimo, sufriendo desesperanza y viendo cómo sus sueños se van esfumando, se van perdiendo. Y este texto nos ayuda a nosotros a recuperar nuestra esperanza y a recuperar nuestros sueños, a superarnos de la desilusión, de la angustia, de la desesperación. Estos dos representan a personas que se alejan lenta y paulatinamente del propósito trazado por el Señor. Y vemos en el texto cómo el Señor empieza a traerlos de nuevo, a enfocarlos de nuevo, a direccionarlos de nuevo. Porque el Señor es experto en direccionar a los perdidos, a los desesperanzados, a los desilusionados. Personas que no conocen la gran noticia, como estos dos discípulos que iban por el camino de Emaús.
La gran y espectacular noticia: Cristo ha resucitado. Me parece que es la gran noticia para un mundo en desesperanza. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que si el Señor no hubiese resucitado, entonces los muertos que murieron con la esperanza de la resurrección, pues perderían toda la esperanza. Pablo también dice en 1 Corintios 15 que si el Señor no resucitó, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres sobre la tierra. Si el Señor no resucitó, aún los que estamos aquí seguiríamos sumergidos en nuestros delitos y pecados. Y si el Señor no hubiese resucitado, no tendría sentido, no tendría razón de ser nuestro cristianismo, no tendría razón de que estuviéramos nosotros aquí. Pero hay algo que nos impulsa a nosotros a congregarnos, a buscar al Señor, y es el hecho de la resurrección. Porque cuando nosotros entendemos que Jesús resucitó, también traemos con nosotros el pensamiento de que el Señor regresará por segunda vez y que el Señor vendrá y se llevará a su iglesia, y que eso es lo que nosotros ahora latentemente estamos esperando, que el Señor de un momento a otro aparecerá en un abrir y cerrar de ojos, básicamente porque nosotros tenemos la esperanza, una esperanza que nos fue plantada, que nos fue colocada en nuestro corazón, y es la esperanza de la resurrección, pero también de la segunda venida del Señor. Entendemos nosotros que el mundo irá de mal en peor, que el mundo se seguirá sumergiendo en la desesperanza, en la angustia, en la desolación, pero que hay un pueblo en la tierra que es la iglesia del Señor, que es el pueblo de la esperanza, que ha creído en el Señor Dios Todopoderoso, un pueblo que tiene sueños, que tiene anhelos y deseos en la vida, y que todo sueño debe tener un camino, así como estos que iban por el camino de Emaús. Pero muchos en el mundo van por caminos equivocados, por sendas equivocadas. Pero qué bueno saber que el Señor ha trazado un camino por el cual nosotros necesitamos caminar. Es más, el profeta Isaías en el capítulo 35 dice que aquel que anduviese por ese camino, llamado el camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Que aunque haya torpeza en el corazón de nosotros, no nos extraviaremos. Aún cuando andamos en el camino cometeremos imprecisiones, cometeremos torpezas, pero andaremos en el camino. Amén, andaremos en el camino. ¿Cuántos estamos en el camino? Personas como aquellos dos ajenos a los sueños que Dios tiene para ellos. La idea de este texto es saber que Dios mismo puede cumplir nuestros sueños. ¿Cuántos tenemos sueños para la vida? ¿Cuántos tenemos propósitos para la vida? Estos dos habían perdido el propósito y habían perdido los sueños en ese camino de Emaús. Aquellos discípulos reflejan la frustración con esta expresión. En el versículo 21 dice: y nosotros habíamos creído que Él era el que había de redimir a Israel. La manera como hablan las personas que han perdido la esperanza. Nosotros pensábamos que estábamos en el camino correcto, pensábamos que teníamos la fe correcta, pensábamos que teníamos al Dios correcto, pero el Dios en quien nosotros habíamos seguido ha muerto. Dirían ellos en sus propias palabras: nosotros habíamos creído que ese hombre que murió era el que iba a redimir a Israel, pero ahora no sabemos qué hacer, hemos perdido toda esperanza. De esa manera hablan todas las personas en el mundo que han perdido sus sueños, que han perdido la esperanza, que han enterrado sus sueños y no saben que hay un Cristo que resucitó, pero que también quiere resucitar sus sueños. ¿Cuántos saben que el Señor quiere resucitar los sueños en el corazón de cada uno de nosotros? Hay por lo menos dos componentes de la vida. Los dos componentes de la vida es tener sueños, no tener sueño.
sino tener sueños, tener propósitos. Pero no pueden haber sueños ni pueden haber propósitos si no hay un camino. Es necesario el camino para poder cumplir igualmente los sueños. Y recuerden ustedes que estos dos hombres que iban por el camino de Emaús eran discípulos, eran aprendices, habían caminado con el Señor, pero habían perdido sus sueños y se dirigían a una aldea llamada Emaús, una aldea alejada como a 11 kilómetros de Jerusalén. En el versículo 15 de nuestro texto dice que ellos iban por el camino e iban discutiendo entre ellos. ¿Qué estaban discutiendo? La Biblia no lo dice, pero dice que estaban discutiendo. Y las personas que pierden la esperanza, que pierden sus sueños, se dan a la tarea de discutir, de cuestionar, como estos dos que iban por el camino hacia la aldea de Emaús. Iban discutiendo por el camino, quizás hablaban de los acontecimientos. Y muchas personas se pasan la vida discutiendo acerca de su vida, discutiendo acerca de su futuro, de lo que será su futuro, de lo que serán, del cumplimiento de sus sueños, de cuándo serán cumplidos, de los propósitos, y se pasan la vida en discusiones que no producen ningún fruto. Estos dos discípulos nos enseñan que en los momentos de crisis podemos perder la visión. Qué curioso, pero cuando vienen las crisis, las personas pierden el norte. Cuando vienen las crisis, las personas pierden la visión de su vida, pierden el propósito de su vida. Por esa razón este texto nos ayuda a nosotros hoy, porque sería que nosotros estaríamos en cierta medida representando a esos hombres que iban por el camino de Emaús. Quizás en aquel tiempo estaríamos nosotros por ese mismo camino discutiendo, llenos de desesperanza, de desilusión y de frustración. Quizás seríamos nosotros los que andaríamos por ese camino. Pero ¿cómo recuperar la visión y retomar el rumbo? ¿Cómo podemos nosotros recuperar nuestros propósitos en la vida, nuestra visión de la vida? Y hay algo muy simple, y es lo que le suceden a estos discípulos en el camino de Emaús. Permitir, escuchen bien, ¿qué hago yo para recuperar mis sueños? Permitir que el Señor se acerque. Noten ustedes que cuando el Señor se acerca, empieza a cobrar como sentido y significado a la historia. Cuando el Señor se acerca, parece que eso es lo que marca una pauta nueva en la vida de estos dos discípulos desesperanzados. Que el Señor se acerque, que el Señor camine con nosotros en medio de las crisis, quizás en medio de la desesperanza, como no tenemos a dónde coger ni a dónde asirnos. Entonces esperar que el Señor se acerque, que camine con nosotros en esas crisis de fe, en una crisis de fe como la que estaban estos dos. Era necesario que el Señor se acercara, porque cuando el Señor se acerca, entonces la fe comienza a crecer. Pero noten ustedes que cuando el Señor se acerca, no dice ninguna palabra, no les dice nada, no habla con ellos nada hasta cierto punto del camino. Pero noten ustedes que en el versículo 16 nos dice lo siguiente: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Pero es que cuando hay crisis de fe, cuando hay desesperanza, cuando hay desilusión, aunque el Señor se acerque, no le reconocemos. Y necesitamos reconocerle a Él en medio de nuestras crisis, porque yo digo a ustedes, ¿hacia dónde? ¿Qué buscaremos? ¿A quién buscaremos en medio de las crisis? En medio de la desesperanza, ¿qué caminos tomamos nosotros? El mundo toma caminos diversos, pero nosotros como cristianos e hijos de Dios
Tenemos un solo camino, una sola alternativa, y es permitir que el Señor camine a nuestro lado. Porque cuando el Señor se acerca a nosotros, cuando su presencia se acerca a nosotros, entonces es más llevadera la crisis. Son más llevaderas las crisis de fe cuando el Señor se acerca a nosotros. Porque cuando el Señor se acerca a nosotros, entonces empezamos a comprender el sentido y la razón de ser de nuestras crisis. Porque muchas personas en el mundo, en sus crisis, lo que hacen es cuestionar a Dios, echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a las personas. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a asumir nuestras circunstancias difíciles y saber que el Señor va a estar siempre con nosotros y que el Señor nos va a acompañar, pero no solo eso, sino que el Señor trazará nuevos caminos, nuevas rutas y nos dará las soluciones en medio de las crisis. ¿Cuántos dicen amén? Quizás a muchos de nosotros nos ha pasado exactamente igual. En este versículo 16, en otra versión, dicen que ellos eran amigos de Jesús y que estaban ofuscados. Dice otra versión, que eran amigos de Jesús y estaban ofuscados y que reflejaban en sus rostros la amargura de su corazón. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Qué era lo que ellos reflejaban en el camino? Ofuscación y amargura de corazón. Y nuestros rostros reflejan muchas veces eso. ¿Sí o no? Pues no sonreímos cuando estamos en una crisis. No hacemos fiesta cuando estamos en una crisis. Nuestros rostros reflejan eso. Nuestra vida refleja eso. Pero qué bueno saber que el Señor estará a nuestro lado para cambiar nuestro rostro. Cuando dice la Escritura en Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, pero los de corazón contento, dice, tienen un banquete continuo. Pero vienen crisis y vienen situaciones, pero el gozo del Señor no lo perdemos, ¿cierto que no? Porque sabemos que el Señor intervendrá en cualquier momento del camino. Amén. Entonces, cuando perdemos el rumbo, necesitamos reconocer a Jesús, aunque no seamos conscientes de su presencia. Aunque Dios no diga nada, aunque Dios muchas veces calle. Y alguna vez yo compartí una exposición llamada Los Silencios Divinos, porque a veces y muchas veces, creo que a ustedes les pasa y a nosotros nos pasa, Dios no dice nada, Dios no habla nada. ¿No les pasa a ustedes que oran y oran en medio de una crisis y no hay respuestas? Digan por lo menos así, muevan la cabeza, sí me pasa, eso me pasa a mí. Le oro a Dios y como que, perdóname la expresión coloquial, como que se hace el loco. Pero Él no se hace loco, Dios está ahí, Dios está presente, Dios, como dice el profeta, Él callará de amor, Él se regocijará sobre nosotros con cánticos. Cuando creemos que Dios no habla, es cuando más habla. ¿Qué fórmula, no? Cuando Dios se queda callado es cuando más quiere hablarnos a nosotros. Lo que pasa es que no sabemos escuchar su voz, no sabemos entender los momentos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las crisis a veces son diseños que Dios tiene para tratar el corazón de nosotros, desiertos a través de los cuales trata el corazón de nosotros. Dios sí quiere saber qué es lo que hay en el corazón de nosotros en medio de determinadas crisis. Porque curiosamente, en las crisis es donde esgrimimos lo que es el verdadero corazón del hombre. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Por lo menos digan sí, bueno, sí, amén, más o menos está bien. ¿Cuál es la razón para que no, como estos dos discípulos, no reconozcamos a Jesús en medio de esas mismas crisis y desesperanzas? ¿Cuál es la razón por la cual estos dos discípulos desesperanzados no lo reconocieron? Porque dice la Biblia que ellos no le reconocieron.
Parece que era un forastero más, un transeúnte más en el camino, que se adhirió al camino de ellos dos, pero ellos no le reconocieron. Y la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia nos da las respuestas todo el tiempo. No necesitamos tener una imaginación santa para encontrar respuestas bíblicas. La Biblia nos responde exactamente igual. ¿Cuál es la razón? En el versículo 16 nos dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Lo que está diciendo es, ellos tenían una venda en sus ojos, tenían como escamas en sus ojos, estaban como ciegos para que no le reconocieran. No sé si fue una intervención, no sé si el Señor intervino ahí para que no le reconocieran, pero el caso es que ellos tenían sus ojos velados para que no le reconocieran. Por esa razón el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1, creo que es 17, ora por la iglesia en Éfeso, diciendo al Padre, al Señor, que los ojos del entendimiento sean abiertos a los efesios para que comprendan la esperanza, para que comprendan la razón de ser, para que los ojos espirituales que tenemos todos los seres humanos sean iluminados, porque cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestro interior, nuestros ojos se abren inmediatamente y empezamos a ver muchas cosas que nuestros ojos naturales no ven. Porque necesitamos trascender de la mirada natural a una mirada espiritual. Necesitamos que los ojos nuestros se abran para poder ver mejor los planes y propósitos del Señor en medio de nuestras crisis. Por esa razón el profeta Eliseo ora también por su siervo cuando los ejércitos extranjeros vienen a asediarlos a ellos, y el profeta ora a Dios y le dice: abre los ojos de este hombre, porque sus ojos naturales estaban viendo un ejército terrible que venía contra ellos. Pero cuando oró por el siervo, y ahí sí dice la Biblia que el profeta le dijo: abre los ojos de este hombre. Y cuando cuando Dios le abrió los ojos, dice que vio el monte lleno de un ejército de gente de a caballo. Seguramente eran ejércitos celestiales. Él vio cómo Dios iba a intervenir sobre su causa, sobre estos ejércitos. Por eso en Apocalipsis también nos dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Yo creo que el Señor quiere abrir los ojos, nuestros ojos espirituales, aún en medio de las situaciones, de las crisis y la desesperanza. Yo pienso que Dios quiere que veamos algo más allá de nuestros límites, de los límites en los cuales nosotros estamos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nos quedamos en los límites, haciéndoles duelos a las cosas, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a otros, o quizás autoculpándose uno a sí mismo, y saber que Dios tiene algo más allá para que nosotros veamos. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios tiene algo más para que nosotros veamos. Otro elemento importante de este texto es que Jesús es el que toma la iniciativa de romper el silencio. Es Jesús el que habla. Es Jesús el que rompe el silencio. Dios rompe sus silencios. Dios no se queda callado. Dios siempre va a responder a nosotros. Por eso las buenas preguntas en medio de las crisis hacen que volvamos a recuperar nuestra esperanza, que volvamos a recuperar de nuevo nuestra fe y nuestra pasión por el Señor y nuestra visión. Las buenas preguntas que Jesús hizo en la Biblia aclaraban la visión. Qué bueno las buenas preguntas, ¿no? A veces nosotros hacemos muy malas preguntas, pero si leen ustedes la Biblia, en los evangelios notarán que Jesús hacía buenas preguntas. Y por eso hay un profeta de la pregunta también, ¿cierto? Que es Habacuc, que es el profeta de la pregunta. Y nosotros podemos preguntarle a Dios el porqué de las cosas. ¿Por qué nos están sucediendo cosas? Porque Dios mismo siempre tendrá las respuestas correctas a nuestras preguntas, a veces incorrectas.
para aclarar la visión. Me gusta mucho un detalle, y es que un hombre llamado Cleofas, en el versículo 18, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofas, se menciona Cleofas. Hay otros personajes en la Biblia con nombre Cleofas, pero este Cleofas era el padre de Mateo, hijo de Alfeo. Alfeo o Cleofas, nombres afines. ¿Cómo le parece que Cleofas era el padre del evangelista Mateo? ¿Sabían eso? Y que este hombre murió en martirio. Creo que un día del 24 de septiembre muere este hombre martirizado. No sabía que estaba frente al protagonista principal de la historia. Jesús en el versículo 25 les dice algo que hoy el Señor quizás nos estaría diciendo a nosotros: oh insensatos, o la palabra traduce o torpes y tardos de corazón para creer. Eso sería como lo que el Señor les dijo a ellos: ustedes son torpes, ustedes son insensatos, ustedes tienen su entendimiento cerrado, por eso ustedes no pueden creer, son tardos para creer. Imagínense ustedes, el mismo Cristo resucitado está frente a ellos, pero el Señor les está diciendo: ustedes son torpes. Y yo digo, pero ¿por qué Él está hablando que eran torpes, que eran tardos para entender? Ustedes notan que en los evangelios Jesús todo el tiempo les está diciendo a los discípulos que era necesario que Él muriera, ¿cierto? Pero que Él iba a resucitar. Ellos sabían que Jesús iba a morir, pero también iba a resucitar. Pero sin embargo habían perdido la esperanza, habían perdido la razón de ser, habían perdido la esperanza. Saben ustedes, aquí en este texto hay una medicina o una respuesta para esto que estamos diciendo, para la incredulidad. Y la medicina y la solución es lo siguiente: escúchenme bien. Cuando estés en crisis, cuando estés en incredulidad, cuando pierdas la esperanza, tienes que hacer una cosa. ¿La quieren saber? La Biblia se responde a sí misma: volver a las Escrituras. ¿Qué tengo que hacer yo? Volver a la palabra, volver a las Escrituras. Necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos saber qué es lo que Dios dice en su palabra cuando me encuentre en un momento de crisis y desesperanza. Es volver a la Escritura. Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A mí me ha pasado, a ustedes les ha pasado, o a algunos de ustedes les ha pasado. ¿No les ha pasado que cuando sienten que han perdido toda esperanza, cuando están en una crisis terrible y se van a la Biblia y empiezan a buscar los textos, ¿cierto? Las porciones que nos hablan de la recuperación de la esperanza, ¿cierto? Y de que saber que el Señor estará en medio de nosotros, no recobramos la esperanza. No empezamos a recobrar la fe. ¿Aló? ¿Y cuál es el problema por la que nos quedamos en la desesperanza? Y es quizás porque hemos perdido el contacto con la Escritura. Hemos perdido el contacto con la palabra de Dios. En ese momento es donde yo necesito saber qué es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Dónde se produjo la reforma protestante? La reforma de Martín Lutero.
¿cierto? Europa, en Alemania, ¿cierto? Donde clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Las 95 tesis empezó una reforma llamada la Reforma Protestante de Martín Lutero, que a propósito, si ustedes no sabían, la Iglesia Católica le quitó el veto a Martín Lutero y reconoció que él tenía la razón. Eso lo vi en un periódico, en un partido en el estadio. La Iglesia Católica lo exoneró y reconoció que él tenía la razón. Recuerden la Reforma Protestante. Si ustedes leen todo eso de la Reforma, notarán que no solamente fue clavar 95 tesis, sino traer una reforma social, una reforma espiritual y una reforma política en toda Europa. ¿Ya? Y de Europa fue donde llegaron los primeros misioneros a Norteamérica, y nosotros debemos nuestra fe a esos misioneros que llegaron desde Europa a Norteamérica, y a ellos les debemos la palabra del Señor. Por eso, algo bien curioso, y es que Alemania se empezó a alejar de Dios. En el tiempo de la Reforma, Alemania tenía una población del 45% de cristianos. Cuando Roma empezó a ser evangelizada, en los inicios habían un 0,27% de cristianos en todo el imperio romano. Habían 1000 cristianos. En 10 años habían 10 millones de cristianos en Roma, impactando la sociedad romana. Y esta ex canciller cristiana se llama Angela Merkel. Saben ustedes de quién estoy hablando. La ex canciller alemana Angela Merkel dijo lo siguiente: Europa debe volver a Dios. ¿Por qué razón? Porque si eran 45% de cristianos, ahora hay en Alemania el 20% de musulmanes y un porcentaje mínimo de cristianos. ¿Saben por qué? Porque se alejaron de la Biblia, porque se alejaron de la palabra del Señor. Porque cuando uno se aleja de la palabra, entonces comenzamos a ser permeados con una cantidad de doctrinas terribles, diabólicas, cuando nos alejamos de los principios de la palabra del Señor. Por eso es necesario que la iglesia de este tiempo vuelva a las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Necesitamos volver a la Biblia, volver a la palabra, amar la palabra, de leerla, estudiarla, meditar la palabra del Señor, que es lo que Dios me está diciendo, aún en los momentos de grandes crisis. El versículo 28 y 29, la esperanza y los sueños perdidos. ¿Saben? Empezamos a recuperarlos cuando permitimos que el Señor haga o se estacione o haga habitación en nosotros. Porque dice ahí la Biblia que ellos le obligaron, le obligaron a quedarse. Yo no sé cómo fue que persuadieron al Señor, porque Él hizo como que seguía de tiro largo, seguía para otro lado, pero estos discípulos desesperanzados, dice que le obligaron a quedarse, invitaron a Cristo, le dijeron: quédate porque ya es tarde, quédate porque es tarde. Y el Señor se queda con ellos, y en esa estancia el Señor empieza a abrirles las Escrituras. En esa intimidad de esa casa donde le obligaron a quedarse, en sus corazones se abrieron. En la intimidad de una casa, en la intimidad quizás de una cena, ellos abrieron su corazón y conocieron realmente que en el versículo 30 y 31 dice que en la intimidad de la mesa, los ojos espirituales de ellos se abrieron. Se abrieron en los ojos espirituales de ellos. En la comunión, en la intimidad es donde lo podemos
conocer a Él. En esa intimidad, en esa comunión, es que el Señor se muestra a nosotros tal como Él es. Amén. Por eso, para terminar, quiero decirles lo siguiente, y es que el Señor los regresa al camino. Es muy chévere porque el Señor los vuelve a enfocar, los envuelve a direccionar. Los vuelve y los regresa al camino. En el versículo 33 dice el Señor, y levantándose, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, y se decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Noten que aquí ellos están reconociendo que Jesús verdaderamente resucitó. El Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Ese corazón apagado se vuelve a encender. Pero ¿por qué se vuelve a encender? Porque ellos hacen un comentario entre ellos. El comentario es este: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos abría las Escrituras. O sea, ¿qué es lo que tiene que producir la palabra de las Escrituras en nosotros? Y es que nuestros corazones se enciendan. Amén. Porque la Escritura es un comburente. Ella hace que nuestro corazón se encienda. El corazón apagado de ellos fue encendido en la comunión, en la intimidad. Pero también dicen ellos que cuando les abría la Escritura, entonces la esperanza regresó a ellos cuando vuelven a Jerusalén y cuentan todo lo que sucede con ellos en el camino de Emaús. Por eso esta historia es llamada una de las historias más bellas registradas en la Biblia. Y esta historia sucede con dos personas comunes y corrientes como nosotros. Esas personas como nosotros que perdieron la esperanza, pero que también recuperaron su esperanza. Yo no sé cuántos de acá han perdido sus sueños, han perdido sus esperanzas. ¿Cuántos ya se han muerto sus sueños y su esperanza? ¿Cuántos quizás están caminando hacia el ocaso y necesitan ahora recibir una nueva dirección del Señor? Personas que van por el camino equivocado, pero que el Señor hoy quiere volver a poner un norte para sus vidas. Personas que han perdido sus sueños, pero que el Señor hoy quiere que los vuelvan a recuperar. ¿Cuántos me pueden decir hoy: necesitamos a Jesús? Sin Jesús, nuestra vida se muere, se opaca, se seca, nuestros sueños se mueren. Por eso es necesario el poder de la resurrección para que resuciten de nuevo nuestros sueños. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su palabra? Entonces vamos a volver a la Escritura, ¿no? Vamos a volver a la intimidad con el Señor. Vamos a volver a creer a Dios y a sus promesas. Vamos a volver a un nuevo tiempo de intimidad con el Señor.